tardes a todos, bienvenidos. Hoy vamos a dar inicio al primer encuentro sincrónico de la materia de planificación, perdón, políticas públicas y planificación estratégica en el ámbito penitenciario, que va a estar a cargo del profesor de Gustavo Rosselli. Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar en contacto con ustedes, un gusto estar en contacto con todos los cursantes. Algunos de ellos he tenido la suerte de trabajar con ellos, estar con ellos mientras me encontraba en actividad. Y bueno, tratar de dar un pequeño aporte que seguro les va a ser útil en los años posteriores dentro de la producción, la alta producción del servicio a la cual está destinado, porque la modernización y la innovación de a poco, aunque no nos vayamos dando cuenta, se va introduciendo en nuestras vidas. Esto mismo de tener esta reunión en forma virtual, esto mismo de, en este momento, la despapelización, muchas cosas que parecían hace unos años que iban a ser imposible o poco probable de realizar, progresivamente se van implementando. Entonces es necesario saber el manejo de un entorno de herramientas, muchas de las cuales ustedes conocen, de repente se utilizaron unas en el servicio. Ahora le voy a dar, aparte de esas, otras más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestra querida nación, cambia muchas veces de metodología, pero entonces pretendo que tengan una metodología amplia para así ajustar a cualquier tipo de proyecto que en el futuro se vaya desarrollando. Bueno, nada más, nuevamente, bienvenidos. Le doy mi palabra a el director de la academia, que lo veo allí. Hola Gustavo, hola a compañeros y estudiantes del curso de Calle Mayor. Bienvenidos a esta experiencia virtual y a este encuentro virtual. La verdad no tengo intención de prolongarme mucho en las palabras, sino dejarte el espacio a vos, Gustavo, de todo tuyo. Aprendan, Gustavo sabe mucho, tiene mucha experiencia. Yo la verdad la institución me pareció compartir con él algunos trabajos y aprendí muchísimo de todo lo que sabe y toda la experiencia, no solo profesional, sino también. Así que Gustavo, agradecido que seas parte del staff, siempre te lo decimos. Así que te dejo la palabra, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos ahora primero a ir al PowerPoint. Alguno dirá, ¿por qué utilizo un PowerPoint? Es lo mismo que antes, cuando empecé a utilizar el pizarrón con los pizarrones negros, con tiza, para fijar determinadas cosas, ¿no? Acá en la materia que ustedes van a cursar y que vamos a... por eso yo dije, hoy envié un mensaje, dije, vamos a unir un poquito los criterios, porque todos hemos leído de políticas públicas y de planificación estratégica. Lo que pasa es que de muchos de estos puntos hay diferentes definiciones, pues son definiciones no estáticas, como agenda de gobierno, metodologías, que van variando permanentemente. Yo, por ejemplo, este año el año pasado había hecho un curso de agenda abierta, también por planificación. Este año hice otro curso de metodología de planificación de gobierno abierto. Y entonces van variando las definiciones y las posiciones que nosotros nos encontramos. Cuando yo por primera vez hace un par de meses fui allá a la Academia Superior, don Jorge Gali me dijo, mira, para mí uno de los puntos como básicos y fundamentales es, en cuanto a conocimientos, el manual para administradores penitenciarios, ¿no?, de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque tiene como lo básico, lo sustancial que siempre debemos tener como norte. Y dentro de ese texto, yo lo primero que dije, bueno, voy a ver cuántas veces está mencionada la planificación o la planificación estratégica, ¿no? Esta planificación estratégica trata de hacer realidad el futuro que
yo deseo. Entonces, de esa forma dejo de ser víctima de las circunstancias o de las emergencias, para entonces tratar de que en ese futuro encontrar las metas que yo me he propuesto, ¿no? Y entonces incorporo una serie de cosas. Por eso me pareció útil, por ejemplo, restablecer este punto. ¿Qué es un buen administrador, ¿no? Y alguien que planifica basado en experiencias pasadas. Ustedes son profesionales penitenciarios. Y esta experiencia de toda su carrera es fundamental. No cualquiera puede hacer una planificación en el ámbito penitenciario. Necesita tener esa experiencia de vida en el desarrollo de cuál es el ámbito penitenciario, ¿no? Dentro de esa experiencia, una de las cosas que uno ve es siempre en un ámbito del desarrollo hay tanto comunicación como información y la comprensión de las metas y objetivos hacia los cuales va la institución, va el organismo, para entonces poder reunir todos los elementos materiales hacia el mismo norte, materiales, unir a las personas, sentir que van en un proyecto común, ¿no? Y entonces, de esa forma sí se pueden articular de la mejor manera los diferentes elementos humanos, presupuestarios, materiales. Y una cosa muy fundamental, al establecer una meta o establecer un objetivo, la posibilidad de monitorearlo, evaluarlo, para entonces encontrar cuál es la mejor utilización, cuál es el desvío que tengo, corregirlo. Entonces por eso quería que como introducción volver a eso, ¿no? Porque verdaderamente un administrador penitenciario tiene que tener este conjunto de elementos y no se trata solamente de saber sobre planificación estratégica. Si sabe de planificación estratégica pero no ha tenido la experiencia, no va a llegar, salvo que utilice un sistema de planificación en el cual los penitenciarios sean los que, por ejemplo, una planificación estratégica situacional, sean los que en conjunto, coordinado, desarrollen cuáles son los objetivos, cuáles son las metas. Bueno, los temas de esta primera unidad son variados, pero todos corren sobre políticas públicas. Las políticas públicas es un temita complejo, porque por ejemplo, si ustedes se encuentran, buscan cuáles son las políticas públicas en este momento del gobierno, es un poco difuso, y es un poco difuso porque estamos en un periodo de mucha coyuntura, o sea, salimos de una enfermedad, una pandemia que no sabía si tenía tiempos o términos, una economía que no se sabía si por la necesidad de preservar la salud de la gente se debía estar mucho tiempo sin contacto, no se sabía hasta hace unos meses si iba a haber un acuerdo sobre las deudas que tiene este país, un acuerdo con el Fondo Monetario, lo cual entonces es muy difícil, tomando una realidad tan inestable, establecer una política pública, ¿no? ¿Y qué es los objetivos, las decisiones y las acciones para solucionar los problemas? Pero como ustedes ven, de repente con el COVID apareció la necesidad, apareció un problema, porque siempre la política pública trata de solucionar un problema, y por eso lo importante es que siempre van a encontrar que vamos a repasar siempre en el diagnóstico y en la determinación de los problemas, porque ese problema que tiene que solucionar la política pública tiene que ser considerado prioritario por el gobierno, pero también por los ciudadanos, para que esta política pública dé resultados. Entonces, ¿por qué? Porque hay políticas públicas que de repente pueden ser prioritarias por el gobierno,
pero para la sociedad no. O sea, sin entrar en consideraciones, de repente para muchos, la cantidad de jueces que puede tener la Corte Suprema puede ser importante y para otros no. Pero de repente la inflación sí es un tema que el ciudadano y el gobierno considera propio de él. Ahora, ¿cuál política pública se utiliza? Bueno, un control de precios. Y este control de precios lleva a que haya un objetivo. En este caso, pensemos en una política pública, pues claro, quiero que cada cosa lo veamos como un ejemplo. Una política pública que tenga como objetivo la disminución de la inflación, ¿no? El control de la inflación. Eso no me lleva como objetivo a decisiones y acciones. Esas decisiones y esas acciones, por ejemplo, pueden ser estos 60 precios de los negocios de proximidad. Y bueno, ver en qué medida esto es considerado por los ciudadanos, pero también evaluar sobre cómo fue la implementación y los resultados que dio. Por eso, cuando hablamos de los elementos centrales de la política pública, primero, el actor de ella es del Estado. El Estado es el que elige entre su agenda, porque la cantidad de necesidades es múltiple y la cantidad de problemas de cualquier Estado es múltiple, y el gobierno elige cuál va a privilegiar en su agenda pública para convertirlo en una política pública. La decisión si se hace o no algo sobre eso, porque puede no hacerse, no haber capacidad para hacer alguna otra cosa. Pensemos, por ejemplo, en el sistema que tenemos de anclaje del dólar. No se han hecho cambios. Pues se considera que cualquier otro cambio podría ser peor que la situación en que estamos. La finalidad pública, el destinatario de los ciudadanos, hablamos de inflación, la finalidad pública es evitar el empobrecimiento. Pues todos sabemos que la mayor inflación se da en productos básicos, y en productos básicos está la gente de menores recursos, y sabemos que estamos en un país con un 40% de pobreza. Decisiones de autoridades investidas con poder público. Siempre la decisión tiene que ser del Estado y de alguien que tenga poder para llevarla adelante. A lo mejor escucharon de ayer en los noticieros que decían, bueno, van a tratar de darle atribuciones a los intendentes para que ellos controlen los precios de los negocios de proximidad. Pues tienen que investirlos en este caso del poder público. Conjunto de decisiones interrelacionadas, porque todo viene relacionado. El precio minorista tiene relación con el precio mayorista, que tiene relación con los valores de la exportación, que tienen relación hasta con la guerra que hay. ¿Qué intereses se afectan, no? Podemos ver de repente marchas de unos y de otros, o carteles de uno agradeciendo y de otros. Y bueno, el orquestar todos los recursos para implementar estas políticas públicas. Entonces, en otros países vamos a encontrar las políticas públicas de este gobierno para este periodo son tantas. Si ustedes ahora buscan políticas públicas, van a encontrar en nuestro país, van a encontrar políticas públicas de determinados ministerios, de determinadas secretarías, de determinados organismos. ¿Por qué? Porque estamos en este panorama de crisis. Tres criterios que nosotros tenemos presentes y recordamos un poquito desde el secundario. La diferencia entre Estado, gobierno y sociedad. El Estado está constituido por una población que está asentada en un territorio y un gobierno, y tiene su autonomía, su soberanía. Va a atender, pero sabe que no. Pero en el momento de gestionar, va a tener que elegir
en qué asuntos sí va a trabajar, en qué asuntos va a intervenir, en qué asuntos va a actuar. Y en esos asuntos poner toda su maquinaria, analizar, concertar con esto de la gobernabilidad que es necesario para cualquier tipo de proyecto llegue a su término, cambios en la legislación, pero lo esencial es el determinar cuál es el asunto. Y el determinar cuál es el asunto vuelve a lo que decíamos, el diagnóstico. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que es importante? Y también que se puede hacer, ¿no? ¿Cuál es el problema? Sí. Disculpa que te molesto. Sí. Porque sabes que no está corriendo el power. No sé si es la estrategia de la clase o... Estoy ahora en la agenda pública. No corrió, esperamos los cursantes vimos, estamos plantados en la primera filmina. Sí, en políticas públicas, en el título, Gustavo. A ver, vuelvo a darle. Se tiene que poner como modo de presentación A ver, disculpen esto porque soy un animalito del Pleistoceno, estaba junto con los dinosaurios y ahí marqué el de políticas compartir. ¿Ahora ustedes están viendo la agenda pública o siguen viendo? A ver ahora. Acá empezamos con lo primero. Avanza. Donde dice compartir abajo, como abrir el power de presentación. Claro, abajo lo que dice es dejar de compartir. No, desde el mismo Power, ponelo como presentación desde el Power. Presentación con diapositivas. Exacto. Desde el principio. Acá están viendo el primero. No, estamos en los temas son. No, es la diapositiva 3. Acá los temas, acá están viendo políticas públicas. ¿Ven políticas públicas? ¿No? No, seguimos con con el 3, con el listado de temas. Sería el refresh, a la derecha. Ay, ¿por qué no corre? Ahí recién me está compartiendo. Acá yo tengo presentación con diapositivas, configuración en la presentación con diapositivas, pantalla completa. Abajo es. A ver. Ahora si querés te mando una captura de pantalla y te muestro dónde tienes que hacerlo. Ahí apareció la agenda pública. Sí. Y bueno, mi última correr así, Gustavo, no se te complica mucho. Manualmente. Ahí vieron el pasaje del 4 al 5. No, tenés que pararte sobre el 5 para ver el pasaje, si lo vas a presentar aquí. Bueno. Ahí pasó el 6. Bien. Ahí estamos en el 3. Ahí estamos en el 3. Bueno, aunque sea ahí, viéndolo así, Sí, es un montón. ahí están viendo en el 4, la agenda pública. Sí, Gustavo. Bueno. Espectacular. Aunque así. Bueno, decíamos entonces, agenda pública es un momento esencial porque el gobierno decide sobre si interviene o no interviene sobre un determinado asunto, ¿no? ¿Por qué decide? Porque no todo lo que le interesa es posible que lo realice, ¿no? Y entonces, bueno, acá decimos cuál es el problema, la oportunidad, lo que recién decíamos, y es necesario siempre un análisis profundo de cuál es la causa, las consecuencias y el desarrollo. Entonces, por ejemplo, ponemos en la agenda pública la guerra a la inflación. ¿No?
decidimos Somos muchos, intervenir estamos sobre una. Se me olvidó eso, repetí. Marilina y yo. Hay una diferencia entre la agenda pública, la agenda institucional y la agenda que instituye los medios. Ahora sí están viendo el 5. ¿Ven 5 agenda pública? Sí, Gustavo, se ve bien. Bueno, la agenda pública, como decimos, es el gobierno determina que estos temas merecen la atención pública y que es parte de la autoridad legítima resolver. La agenda institucional son aquellos que básicamente son como diferencia de la agenda pública. La agenda pública lo que tiene es notoriedad, necesidad por parte de la gente, es los que deben de asuntos que deben ser decididos por cada encargado de toma de decisiones. Entonces, cada ministerio tiene su propia agenda institucional. Son asuntos que siempre tienen que ser considerados y resueltos. Y la agenda de los medios acá sí tiene que ver con los comunicadores sociales. Los comunicadores no crean temas de política pública, los exponen. A veces lo magnifican, lógico. El sentido de el periodismo es también que me vean, que me observen. Entonces, da un tema a visibilidad, pero, y a veces hay alianzas entre, ahora vamos a ver, los grupos de interés y la agenda de los medios, porque pueden tener interés en que esto se realice. Entonces un ministro dice tal cosa, a lo mejor los grupos de interés hablan con sus periodistas afines y dicen, bueno, mira, visibiliza esto para así tenemos tal resultado. De esa forma hay vinculación entre la agenda de los medios y los grupos de interés. Los grupos de interés mayoritariamente, podríamos hablar, son las personas, organizaciones que están interesados en un determinado problema. De momento, por eso yo prefiero hablar en esto de grupos de interés y no hacer una diferenciación que vamos a hacer más adelante de factores de poder, grupos o factores de poder. Porque en lo que levantan los medios es este grupo de interés, que puede ser la sociedad. Pensemos cuando murió el hijo de Bloomberg. Gobernabilidad y gobernanza. En conceptos sencillos o simples, la gobernabilidad es, básicamente nosotros decimos, es poder estructurar los diferentes elementos que tengo como gobernante, crear alianzas, generar acuerdos básicos y establecer un equilibrio para poder seguir adelante con mis políticas públicas, con mi agenda de gobierno. Pensemos, un ejercicio de gobernabilidad fue cuando el partido opositor dio los votos, tanto en diputados como senadores, para aprobar el proyecto con el FMI, de acuerdo con el FMI. La gobernanza, en cambio, son más cualidades de cómo está el mando del gobierno, ¿no? La forma de que desarrolla toda esta gobernabilidad para lograr los objetivos de un desarrollo económico, social e institucional. Entonces, gobernabilidad cuando hay acuerdo puede llevar adelante el proyecto de gobierno. La gobernanza es esta cualidad, ¿no? Esta capacidad de para obtener resultados, ¿no? Entonces decimos, bueno, que es buena gobernabilidad y buena gobernanza en el sentido de que lleva adelante. Y por eso es una capacidad del gobernante, ¿no? Consecuencias se acumulan, o sea,
yo pongo este proyecto, pero ¿y cómo le fue en los anteriores proyectos al gobierno? ¿Cómo logró así? ¿Cómo se logró? ¿Cómo se tuvo éxito? Y también el incremental considera que hay un principio de incertidumbre. No sé todo lo que me depara el futuro. El racional sí establecía, bueno, este es el problema, estos son los montos, esto y lo vamos a subir a los modelos anteriores. Por un lado, lo que deseo del futuro, pero también adaptando a las circunstancias, incorporando la incertidumbre, pero dejando de lado este sistema de proceso de ajuste permanente sin un rumbo predeterminado que puedo tener el modelo incremental. Y después hay otro modelo que es muy utilizado, que es el modelo tarro de basura. Es este modelo de tarro de basura. Bueno, ya, escribimos todos son los problemas que hay, ¿no? Los variados problemas y las variadas soluciones. Y vemos, bueno, este problema, ¿le podemos dar solución? ¿No le podemos dar solución? Falta tarro de basura. Bueno, no le podemos dar solución. A este problema sí podemos dar solución. Entonces, bueno, tomamos una política para desarrollarlo. El problema de este modelo es que como yo elijo hacer lo que es posible, pueden quedar temas muy importantes en el tarro de basura. Por ejemplo, calidad educativa, seguridad. O sea, ojo con este modelo, porque este modelo puede, como algo no lo... Tengo que tener en cuenta es que para toda política pública el problema debe estar asociado a una solución, ¿no? Y que estén las posibilidades políticas de esto adoptar. Por lo menos el power va pasando. El ciclo de políticas públicas. Básicamente lo que va del ciclo de políticas públicas es cómo se va desarrollando. Como dijimos, lo primero, el diagnóstico, el problema. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se percibe este problema? Porque ahí se analiza qué valores hace. Por ejemplo, hablábamos de educación. Bueno, una baja calidad educativa. ¿Qué valores toca en nuestra sociedad? ¿Qué percepciones o qué aspiraciones hay en mucho de la sociedad?
la aspiración es progresar socialmente a través de la educación. Seguimos teniendo una clase media ya cada vez más acotada, pero que percibe la educación como una posibilidad de desarrollo. Entonces, lo primero es esto: identificar y analizar el problema. Después se formula una política. Frente a todo problema hay múltiples posibilidades de acción. Por ejemplo, puedo tomar una resolución de decir, bueno, la gente está preocupada porque en realidad su hijo no aprueba el año. Entonces voy a permitir que pasen con 3 previos. Digo, cuando no se puede decir, prácticamente no ha habido en el mundo un político que dijera, bueno, yo implementé esto, pero la verdad me equivoqué, fracasé estrepitosamente. Entonces, muchas veces se reincide en acciones políticas que ya demostraron que no servían para resolver el problema. Y, por ejemplo, podemos volver a hablar de inflación. 70 años convivimos con ella. ¿Cuándo incorporamos un tema a la agenda pública o cuándo los políticos se incorporan una agenda a el gobierno, ¿no? A la agenda pública? Cuando el tema tiene alta notoriedad, cuando está relacionado con valores. Algunos pueden estar de moda, simplemente. O el término de estar de moda no debe ser considerado como peyorativo, puede ser que en ese momento esté instalado como tema. Como por ejemplo, en este momento está instalado, y bienvenido sea, el tema de la igualdad de género, ¿no? Cuando el tema afecta al poder público, temas relacionados con la legitimidad del poder, conflictos con otros poderes, situaciones emotivas de medios de comunicación social, que hacen muchas veces, decimos Bloomberg, ¿no? La muerte del hijo hizo toda una serie de cambios normativos para tratar de endurecer las penas para que disminuya el delito. Cuando ya tiene autonomía porque es diferente al que se originó, ¿no? Cuando tiene proporciones de crisis en el cual no es posible ignorarlo, ¿no? Por ejemplo, el tema de pobreza, no podemos ignorar que debemos hacer acciones con un 40%. En la década del 70, con menos del 3%, sí, se podía no hablar del tema. Y si este problema se puede agravar en el futuro si no se toma ninguna acción, ¿no? Entonces hay que tomar acciones para evitar un agravamiento. Por ejemplo, no tomar una acción con el Fondo Monetario Internacional iba a traer, para algunos bien, para otros mal. En eso no entro en evaluaciones. En eso trato de que mis perspectivas sean las políticas. No doy definiciones hacia un partido u otro partido, pero sí iba a llegar muy de forma. Creen que ya los videos están viejitos y saltan de uno a otro. Como decíamos, una diferencia de grupo de interés, grupo de presión y los factores, ¿no? Los grupos de interés son los que se sienten que pueden ser o afectados o beneficiados por una determinada acción de gobierno, por una aplicación de política pública. Y entonces hacen esfuerzos para obtener resultados en eso. Pueden ser las asociaciones gremiales, puede ser, en este caso, podemos pensar en las asociaciones rurales, para lograr poner en evidencia, bueno, cuál es la carga impositiva y los perjuicios que están teniendo por este desdoblamiento cambiario.
Los grupos de presión, el grupo de intereses difusos, es un grupo integrado por múltiples personas que algunas directamente están afectadas, pertenecen al sector y otras opinan. O sea, no todos de repente, los que están interesados en políticas más abiertas para el campo y eso son agropecuarios. Muchísima gente de clase media, de clase media alta, apoya esas políticas. Los grupos de presión, en cambio, son grupos que reclaman una solución específica para su sector. Entonces, sector agrícola-ganadero, el tema de retención, requiere soluciones. Y los factores de poder, y a diferencia de estos grupos, son los que ya están institucionalizados, ¿no? Y tienen un programa de acción permanente. La Fuerza Armada, la Iglesia, las políticas las empresas multinacionales, las empresas de comunicación, los medios de comunicación, los sindicatos. Esos son permanentes, siempre están como factor de poder. Ahora, en determinada situación, pueden ejercer como grupo de presión para obtener un beneficio específico para su sector. Muy bueno. Quisiera hacer detenerme un segundito acá y preguntar hasta ahora. Sé que es mucha información para poco tiempo, pero quería como un poco charlar sobre estos temas. A ver, estamos acá de compartir. Después ponemos que volvamos a volver a compartir. Y ahora... Yo sé que a lo mejor les deja a ustedes un poquito de desazón, pero en la primera parte no hay una política pública determinada. Muchas veces pone como ejemplo España, ¿no? En que hizo un acuerdo de sus diferentes fuerzas políticas para siempre ir hacia el mismo lado. Y así el pacto de la Moncloa. Tuvieron una política pública uniforme, independientemente del gobierno que fuera. Nosotros estamos en otras realidades. El problema muchas veces de esta falta de política pública es que a veces la política pública de un gobierno, se termina ese gobierno y viene el otro gobierno y el que dice que todas las políticas públicas en realidad fueron un error y las de él van a ser un acierto. Y así se van suscitando. Y entonces muchas veces hay hacia atrás y hacia adelante. Y eso muchas veces a nosotros nos entristece de ver obras a medio resolución. Por ejemplo, algo que debo destacar desde cuando yo era chico, en la década del 60, íbamos con mis padres, me llevaban a San Clemente y se decía no, en ese momento la última parte era de Ripley, a la llegada a San Clemente. Y se decía no, en poco tiempo hay un proyecto para hacer que sea una autopista con 2 vías por mano y en los 70 se va a resolver. Bueno, gracias a Dios logré ver a mis 60 y algo que terminaron la ruta de doble mano, los 2 carriles a San Clemente, a la costa, y si bien la había empezado un gobierno de un color político, la siguió el del otro y el del otro la terminó. Lo que a mí me hubiera gustado es que en el momento, eso como título personal, de corte de cinta, no fuera el último gobierno, sino todos juntitos, como decir, tenemos una política hacia la cual vamos. Y bueno, quedo a su disposición para, pues tampoco es una cosa de terminamos esta reunión con Gustavo y tuvimos que tomar 5 aspirinas o nos deprimimos, 3 antidepresivos. ¿Quieren consultar algo? Sé que es muy difícil para ustedes disponer de tiempo, por eso yo voy a tratar de
que no sean muchos, no todas las semanas los encuentros preciosos, porque no quiero usar del tiempo que sé que estos son tiempos en los cuales no eran los tiempos de antes, donde estaban abocados simplemente al curso de Arca de Mayo, sino que ahora además están desempeñando sus tareas, ¿no? Sus tareas habituales. Por eso quedo a disposición de ustedes de cualquier... Bueno, ¿hay alguna duda, alguna cosita que sin entrar en los partidarios, ¿no? Porque ahí nos podemos agarrar de los cabellos? Hay casi pregunto a Marilina, cuando uno hace una pregunta en el curso y nadie responde. Ahí yo abrí el micrófono para ver si le mando un poco al Diego. Sí. El tema de las políticas públicas. Muchas veces las políticas públicas no están en la agenda de los gobiernos, pero muchas veces están impuestas por organismos internacionales, Sí. a partir de hacer un acuerdo. Y 4. Nos da pie para modernizar el país en una forma increíble. Pero lo que pasa es que se elige en la agenda, ¿no? Y entonces, y también, ¿qué aspectos de los que nos comprometemos internacionalmente tendrían una sanción? Ahora ha pasado con Rusia. Rusia está acusada de crímenes de guerra, pero solamente va a ser condenada si decide concurrir a los organismos internacionales. Si no concurre a los organismos internacionales, no hay forma. O sea, por eso estos factores, como vos muy bien dijiste, es muy importante, porque un criterio racionalista pues sería el primero que establecimos y digo, bueno, si está hecha la ley que dice esto, entonces inmediatamente hacemos los cambios en la reforma y se producirían los resultados. No, porque ahí estamos olvidando la sociedad, y la sociedad en ese momento no estaba mirando para ese lado. Claro, tal vez otro ejemplo, que tuvimos con Medina hace un tiempo, el tema de la ley Yolanda. La ley Yolanda es la ley de, es un poco la ley de traer a cuestiones de género, la ley Yolanda del tema de cuidado ambiental o gestión ambiental. La Constitución Nacional de la Reforma 94 tiene aspectos de cuidado ambiental, y ahora, a partir de la publicación de la ley Yolanda, recién se empieza a calificar una agenda pública el dictado y la interpretación sobre la ley Yolanda. Tal vez relacionándolo con el tema de los actores de distribución para que hagan las políticas públicas, ¿no? Para lo que está ahí. Sí, no, y también la necesidad del gobierno siempre, o sea, el gobierno tiene que demostrar, hablábamos de gobernabilidad y gobernanza, ¿no? Tiene que demostrar que soluciona los problemas. Y entonces a veces dice, bueno, públicamente me presento solucionando un problema que está en mis manos, y obviamos el otro que es más complejo y no puedo. A ver, acá hay un mensaje, creo que lo estoy abriendo. Perdón, entiende que también hay perdedores de políticas públicas, ejemplo, en el caso de la organización de Villa 31 BIS, quienes no son beneficiados son el sector inmobiliario. Los bienes y los recursos del Estado, siempre, por eso una de las cosas que es importante cuando se determina una política pública, pues siempre va a haber beneficiados, siempre va a haber afectados. Podemos ver claramente los sistemas de subsidio a través de planes, montos que se dan. La gente decía, bueno, gracias por el aumento que dieron, el bono que dieron ahora, pero los que tienen que poner las rentas extraordinarias, aparte de ganancias y otros impuestos y demás, están en desacuerdo porque en realidad dicen, bueno, eso surgió de mi trabajo. Siempre, y esto es lo que el gobierno tiene que tomar la decisión, y esa decisión la toma conforme su posicionamiento ideológico. El problema está si
en el gobierno coexisten diferentes líneas ideológicas. Entonces, ¿qué privilegia? ¿Privilegia equilibrar las cuentas públicas o privilegia la redistribución, privilegia la producción de riqueza? Sí, muy bien, Obando, tu apreciación. Bueno, yo tomaría 2 minutitos más y cerramos. ¿Les parece 2 minutitos más? Gustavo, ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchamos? ¿Qué tal, Vieri? Hola, Agustín. No, yo lo que estaba pensando hoy, me puse un rato a la mañana a leer los textos que habías presentado y lo que yo pensaba, amén de esto tan desesperanzador que es al principio el cambio, ¿no?, de políticas públicas que tenemos en nuestro país y que uno ve que en otros países son más estables y que siempre las instituciones permanecen. Yo creo que en el servicio penitenciario nos hemos vuelto también un poco expertos en saber acomodarnos a los tiempos cambiantes. Y a mí en algunos lugares que me ha tocado trabajar hemos tratado de aprovechar al máximo algunas políticas públicas, como por ejemplo yo siempre menciono lo que nos pasó con el sistema de gestión de la calidad, que la verdad que lo sufrimos bastante, trabajamos en visitas, también directores de unidades, y sin embargo nos quedó un sistema único de visitas, que fue una política pública del gobierno anterior. Yo creo que tenemos que rescatar, porque la verdad que hay cosas que no dependen de nosotros y siempre tratar de rescatar eso bueno que viene y aprovecharlo al máximo. Los que pensamos quedarnos quizás un par de años más, no lo sé, estamos pensando que va a pasar el año que viene a fin de año, porque sabemos que el 2023 va a ser un año complicado. Nosotros, no sé, seguramente estaremos ya con otro grado, pero no todos, y sin embargo, y tendremos que ver lo que viene, porque si hay un cambio de gobierno rotundo, yo creo que también el país va a estar de lleno, como sucede. Pero siempre pienso que tenemos que aprovechar al máximo y tratar de sacar lo mejor. Por lo menos yo creo que lo hemos logrado, lo hemos hecho. Que hay perdedores, siempre hay perdedores, pero nosotros como institución hemos sabido aprovechar, yo creo, muchas cosas que se nos han presentado de forma brusca, porque fueron bruscos los cambios que hemos tenido. Eso nada más quería decir. Hay excelente tu posición. Hay algo que es fundamental y que es esencial y que habla de esta posibilidad siempre, o sea, todo cambio en el servicio es una posibilidad de crecimiento. Es que el personal penitenciario está acostumbrado diariamente a enfrentar conflictos y tratar de resolverlos. Todos ustedes, oficiales jefes, ahora próximamente oficiales superiores, siempre su tarea es de tratar de encontrar la mejor solución posible a los conflictos. No son jueces que fallan de un lado o del otro, sino tratan de obtener de la mejor forma una solución que satisfaga. Por eso la escucha, el comprender y el analizar, y por eso también viene lo de entender un poco cómo va esta lógica de planificaciones y demás, y que si gira para un lado va a haber planificación, va a haber mucha planificación. Si gira para el otro lado también va a haber planificación. Por ejemplo, Vélez, que está a cargo de todo eso, en este momento está en Estados Unidos, reunido, y él desarrolló todo lo de gobierno abierto, donde lamentablemente en este preciso momento no hay un proyecto o planes específicos del servicio. Y después lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que hay. Que otros organismos intervinieron ahí, pero en el futuro sí. O sea, yo creo que con la actitud abierta que siempre tiene el personal de ver cuál es el problema, la escucha atenta. Yo que he tenido
bueno, 3 décadas de jefes que siempre escuchaban atentamente cuál era el problema. Después tomaban una decisión y siempre para mejor. Y eso permite tener confianza en la capacidad del personal. Yo creo que el futuro va a ser aventuroso, con todas las dificultades que tiene nuestro país. Pero para la institución, porque ustedes son el futuro, por eso tengo confianza, porque ustedes son el futuro. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Por lo menos para ampliar la mirada a Gustavo, vos dentro del material que presentaste hablabas de que los medios de comunicación no crean políticas públicas. Y esto, en mi opinión, no mi opinión, sino que existen diferentes... No, exponen situaciones que después son receptadas por políticas públicas. Hay muchas políticas públicas que surgen a partir, por ponele la ley Micaela. El caso de Micaela fue desarrollado por los medios de comunicación, como tenía gran sensibilidad social y el medio de comunicación, después tomado por la política pública. Quizás ahí hubo... sí, correctamente. Lo que quería aclarar es que a la luz de la historia que vos presentás, dicen esto, ¿no? Que los medios de comunicación no crean políticas públicas, pero hay toda una interpretación nueva también respecto de los medios de comunicación, donde sí interpretan que generan políticas públicas, también a partir de una deconstrucción del bien público como encubierto a través de la lógica del poder, una acción más cristiana que se quiere del bien público, del poder. Quería ampliar nada más, existen otras miradas que interpretan que sí, que el rol de los medios de comunicación sí generan políticas públicas y no una resaltación de los autores que vos presentaste. Entonces, estás utilizando libros de otras sociedades donde son más estables, donde ciertas cosas tienen otra idiosincrasia. Muy buena tu aporte. Bueno, ¿les parece darnos por terminado? Yo como buen viejito, si quieren sigo hasta que me quedo dormido, pero ustedes están muy bien. Y la próxima, más o menos, porque lo que nos falta era nada, y es algo bastante básico que en eso no van a tener para ustedes ver. Habíamos hablado de los grupos de presión, los factores de poder, las dificultades en la política pública, quizás que de la política pública básicamente si hubo correspondencia entre el problema, la política y qué consecuencias generó esta política, ¿no? Analizar, bueno, ¿fue buena, fue mala? ¿Qué efecto tuvo? Y esta política de reforma, innovación y modernización, nosotros decimos, bueno, ya está en la Constitución de la reforma constitucional del 94 es parte de un proceso de reforma que empieza con la reforma de la Constitución Nacional, en 1994. Después hay un proceso de reforma de Estado que quedó un poco trunco, si ustedes recuerdan, hubo leyes de reforma del Estado, y una tercera fase en la cual estamos ingresando progresivamente, que es la modernización de la gestión pública. Y esto que hablábamos de la despapelozación, del expediente electrónico, esto que estamos hablando de utilizar todos nuevos sistemas de comunicaciones, inteligencia artificial, demás. Y la importancia de la necesidad de tener una agenda gubernamental, una política pública, y a partir de eso poder desarrollar una planificación estratégica. Como muy bien dijo Pierina, ahí se
construyó una planificación estratégica y se planificó, bueno, cómo, y con todas las dificultades de integrar un nuevo sistema de visita y demás, a partir de que se veía viable por la agenda gubernamental y la política pública de ese momento, que es lo que tenemos que probar. Bueno, muchísimas gracias, espero que este viejo no nos haya aburrido demasiado, y esperemos a ver, ahora vuelvo. Muchas gracias por algo que me gustaría de repente, si eso lo dejaré a nuestra especialista en Marilina, que de repente si pudiéramos hacer un grupo de WhatsApp en el cual pasarnos nuestras inquietudes cursantes y en este caso de la materia, para así cualquier duda frente a cualquiera de los trabajos o cualquier cosa así, en forma automática me lo envían, yo les respondo. No hay problema, al contrario, todo lo que sirva para comunicarnos va a estar bienvenido. Lo que podemos llegar a hacer es, no sé si, creo que hay un chico de WhatsApp que lo está coordinando el DIRE. Cualquier cosa le pregunto y armo algo específico para la materia esta, no hay problema, Gustavo. Bárbaro, para así una respuesta rápida frente a una duda sobre esto, sobre aquello, sobre tal cosa. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias a todos y bueno, la verdad me emociona ver a muchos que ya están como a la calle de mayores de punta de su prefecto y yo los conocí de sus doctores, algunos los he conocido soy muy viejito. Bueno, por mi parte, ya los conté con tu hermano Marilina por la reunión. Bueno, vos, Gustavo, nos vas a informar cuando tenés pensada o planificada la próxima. Nosotros vamos a estar publicando en la plataforma y igual siempre se les manda un recordatorio otra vez para lo que necesiten. Mi idea sería cada 2 semanas, así no los sobrecargo y también voy pasando de unidad en unidad y así también tiempo para leer, están trabajando con pedido. Todavía yo veía 17 casos, es bastante, pero pasa que si lo reduzco más se pierde el sentido de lo que... Bueno, muchísimas gracias a todos y será entonces hasta nuestro próximo encuentro. Cierro ya directamente. Muchas gracias por participar a todos. Bueno, muchas gracias, hasta luego.